Hola, ¿cómo están? Buenos días. En este estudio, todo el proceso de modelamiento de, para predicción de una variable epidemiológica con una red neuronal MLP o de perceptrón multicapa. Estamos en esta primera etapa del modelamiento, que es en la carga de datos e ingeniería de características o atributos. El objetivo es estudiar la primera etapa de consolidación de este modelo predictor y pues los datos originales. Bueno, vamos a pasar de los datos originales a las características candidatas. El dataset utilizado para el modelo contiene las variables climáticas, los casos de dengue y los rezagos temporales de las climáticas y de los casos de dengue. En esta etapa pues se estudia la carga del dataset, el ordenamiento temporal, la identificación de las variables, la creación de características avanzadas, también las agregaciones móviles y las interacciones, los indicadores de estacionalidad y el tratamiento de valores faltantes. Bueno, en esta etapa precede a la reducción dimensional. Entonces aquí agregamos atributos nuevos antes de hacer la reducción dimensional. Para la configuración de rutas, aquí ya hoy nos Cloud, la inteligencia artificial Cloud, nos recomienda que de PathLib importemos la clase Path y de DateTime importemos a la función DateTime. Creemos la variable ruta proyecto instanciando la clase Path y dándole toda la dirección hasta la carpeta de redes neuronales. Toda la dirección hasta la carpeta de redes neuronales dentro de la carpeta de Machine Learning de Idalina para la asesoría al trabajo de grado de una estudiante asociada al grupo de investigación. Entonces creamos la variable ruta datos RAW a esta ruta proyecto le agregamos el nombre de datos de la carpeta datos y de la carpeta datos en crudo, y creamos también la ruta de procesados con la ruta del proyecto más la ruta de datos más la ruta de procesados. Y en la ruta de resultados le damos la ruta de procesados, la ruta de procesados, agregándole la ruta de resultados MLP del proyecto o del modelo MLP. Y ya la ruta de procesados le creamos la carpeta mkdirs comparison true y exist ok en true para que cree esa carpeta, la ruta de procesado, la carpeta resultados MLP si no la tiene creada, y aquí, y también para resultados cree también la de procesados, cree la carpeta 2 procesados si no la tiene, y para la de resultados cree la carpeta resultados MLP si no la tiene. Y entonces le pedimos que imprima un proyecto y ruta de proyecto, y de datos originales nos imprima la ruta de datos RAW, que es donde están los datos originales, y los datos procesados pues nos imprima la ruta donde van los datos procesados, y en resultados MLP nos imprima la ruta de los resultados. Entonces aquí lo corremos y efectivamente para proyecto nos dice que va en redes neuronales. Los datos originales están en RAW dentro de la carpeta de datos, y los datos procesados van en procesados dentro de esa misma carpeta de datos, y los resultados MLP van en la carpeta de resultados MLP que está dentro de la carpeta procesados. Aunque yo hubiera querido los resultados no aquí, sino en la carpeta, no en la carpeta de datos, sino en la carpeta de resultados. Bueno, eso lo iremos
cuadrando para el modelo original, al modelo original, en la que aquí está, aquí le podríamos mejorar al modelo. Voy a agregarle esas carpetas que Cloud nos da para organizar las cosas. Entonces aquí este control C y lo llevamos para este control V para esas rutas, y cuando vamos a poner las rutas de los procesados, pues los resultados del modelo de MLP, que son los gráficos, y bueno, al menos los gráficos los debemos de guardar en esta carpeta de resultados que vamos a guardar acá, que es aquí en resultados. Aquí los datos procesados van la reducción dimensional, las reducciones dimensionales variadas que hacemos ahí, pero los gráficos las vamos a guardar no en datos, sino no en datos, sino en resultados. Aquí en resultados, que es donde vamos a poner los dashboard de todo el modelo. Y bueno, ya aquí vamos organizando todo de la mejor manera, de la mano de las inteligencias artificiales que estamos utilizando. Entonces, cuando vaya a leer los datos, mire que para la carga de datos nos dice importación, importamos NumPy, Pandas y Matplotlib. Y para la carga de datos nos tomamos una ruta Excel en la que toma la ruta datos raw y le agrega el dato, esta partecita, y ya al leer tomamos esta. Entonces aquí vamos a agregar al modelo esta así, control C, la vamos a agregar aquí para leer, la vamos a poner mejor así. Entonces así ya nos queda de tal manera que lee los datos, la función read de Excel, y de una vez el atributo fecha lo toma como un atributo tipo DateTime, gracias a parseDate. Bueno, aquí le podemos quitar como para que nos quede leyendo en una sola línea. Aquí le quitamos como este espacio, quito tanto espacio para que no quede con tanto, y aquí también le ponemos. Entonces ahora sí, si aquí imprime las rutas, y aquí importa los datos, y ya después de que los importe, aquí le pusimos de que la lista de atributos la cree, no lo vamos a hacer, y después de eso pues ordene de manera cronológica de acuerdo a la fecha y resete el index, como una forma de asegurar que los datos estén cronológicamente organizados, y imprima cuántas instancias hay y cuántas columnas hay originalmente. Entonces esta también lo vamos a poner control C para que en el dataset original también lo haga. Entonces aquí, después de que lo lea, ordene de acuerdo a la fecha, y ya nos muestra el encabezado de los datos. Aquí ya nos muestra que va a tener 270 filas, 270 semanas y 172 columnas o atributos. Y bueno, aquí ya seguimos con la identificación de las características. Entonces, en el dataset original contiene las variables climáticas y sus rezagos. El script de consolidación parte de estas variables antes de realizar la reducción dimensional. Entonces aquí vamos a poner este. Aquí le ponemos, la dividimos esta línea, y aquí entonces le pedimos todas las columnas como una lista
mm, y nos muestra, bueno, región, semana, casos, casos LAN 1, casos LAN 1 mal. Bueno, aquí vamos a ponerle, qué raro porque DF columns aquí nos muestra muy poquitas, siendo que aquí ya habíamos aquí dado todas las 172 columnas. Entonces aquí en df.columns, y se llama df la tabla de datos, y df.columns to list, aquí está. Ahora sí, ahora la ingeniería de características, vamos a crear las features avanzadas. Entonces aquí él en esta función crear features avanzadas, bueno, todo el proceso de ingeniería de atributos, crea primero una copia de los datos llamada df-adb, df avanzado, y con un ciclo para, moviéndose por la lista de 248, la lista de Python, va a crear los atributos de casos media Windows con la media móvil, promedio o la media móvil para las ventanas 2, 4 y 8, utilizando los métodos rolling y mints a la vez. Y ya con eso nos crea, y también va a crear casos max para las ventanas 2, 4, 8. Casos max que va a ser con rollings de Windows .max, y va a crear los casos tendencia para esas ventanas, donde a casos como con a esos casos de dengue le va a aplicar el método diff para las ventanas 2, 4 y 8. Para las ventanas 2, 4 y 8, entonces así va a obtener las diferenciaciones para 2 semanas, 4 semanas u 8 semanas. Y las agregaciones sintéticas es que para las variables de temperatura, precipitación y humedad relativa, y para las ventanas 4, 8 y 12 va a crear la media móvil para esas ventanas, para cada una de esas 3 variables meteorológicas, utilizando pues rolling de Windows.mins, y también va a crear para el máximo para cada una de ellas con rolling de Windows.max, y para las interacciones va a crear el cociente entre precipitación y temperatura, dividiendo precipitación sobre temperatura más 0.1 para evitar divisiones por 0, y de humedad de interacción va a multiplicar la humedad y la temperatura, y va también a restar la temperatura máxima y la temperatura mínima para tener el rango de temperaturas. Entonces va a agregar todos esos atributos, y para estacionalidad va a crear el atributo mes, tomando de la fecha con el método .dt.mont, y también va a crear la semana del año con de la fecha, va a tomar de dt.isocalendar.week de INT. Aunque hay semana del año, pues tenemos la semana epidemiológica. Yo creo que podría dejarse no crear esa, o sea, no crear semana del año, sino semana EPI que teníamos. Pero bueno, ya nos creó esa nueva, y ahora vamos a, después de crearla, ejecutar la ingeniería de características. Entonces aquí crea la función que hace eso, y aquí ya la ejecuta. Crea el df-adb, llamando a la función crear features avanzadas aplicado al df anterior, y así ya crea los atributos. Crear ingeniería de características. Hasta aquí ya lo va a hacer, y luego va a rellenar los datos faltantes con el método ffill y el método fillNA de 0, es decir, que va a llenar los faltantes con 0 y los faltantes con el valor, creo que es
el valor anterior, el faltante con el valor anterior, y los nulos con NA. Bueno, vamos a ponerle aquí el método ffill rellena los valores faltantes hacia adelante, es decir, toma el último aquí, es decir, ¿qué le vamos a poner? Que le ponemos bueno, pongámosle aquí, cambiémosle la línea para poderlo leer completico, es decir, toma el último valor no nulo y lo propaga hacia abajo hasta encontrar el valor no nulo, un valor no nulo, o hasta el final del data frame. Y ya el fill NA de 0, bueno, pues método fill NA reemplaza cualquier valor faltante restante con 0. Aquí, bueno, esto asegura que no haya valores nulos en el data frame. Entonces aquí fill de ffill rellena los valores faltantes y fill NA reemplaza cualquier valor faltante restante con ceros. Aquí ffill rellena los valores faltantes hacia adelante, es decir, toma el último valor no nulo y lo propaga hacia abajo hasta encontrar un valor no nulo o hasta el final del data frame. Entonces aplica esos dos métodos y ya nos entrega la forma del nuevo data frame. Aquí lo vamos a correr y nos entrega que la forma es 270,204, es decir, con los nuevos atributos. Antes teníamos 172 y ahora tenemos 204 atributos. Ya se nos acrecentaron las columnas. Y ya las preguntas es ¿por qué no se deben volver a crear los LAN si ya están en el dataset? Bueno, esto ya no va al caso. Esta no la tenemos que preguntar ya. ¿Y qué información aporta la media móvil? Es así. ¿Y qué diferencia existe entre un LAN y una tendencia? ¿Y por qué introducir interacciones entre variables climáticas? ¿Y por qué el orden temporal es fundamental? ¿Y qué hace el método .rollins de Windows? Y bueno, le vamos a pedir que dé un diseño y una práctica didáctica para aprender a utilizar este método de Python. ¿Y por qué es importante crear los atributos de casos max 248? ¿Y qué nos aportan esos atributos? Entonces vamos a responder a esas preguntas ya seguidamente. Entonces este set de preguntas gira en torno entonces a la ingeniería de atributos o Feature Engineering para series temporales en un contexto de vigilancia epidemiológica. Estamos en vigilancia epidemiológica y variables climáticas. Vamos una por una con teoría breve más práctica en Python. Vamos a cortar esta aquí y le quitamos ya esta otra lineecita de separación que nos hace un cloud. Y ahora, ¿por qué se debe volver a crear los LAN si ya están en el dataset? Porque eso generaría fuga de información o leakage por duplicación. Aquí nos da una práctica sobre eso. Por ejemplo, aquí importando pandas y numpy, creamos un data frame a partir de un diccionario de atributos región, semana y casos. ¿Y cómo podría pasar una duplicación como esta? Si creamos casos LAN 1 con df.groupby de región para casos.chief. Entonces, de acuerdo a la región, hacemos un chief, un retraso de la variable casos de dengue. Y ya el error típico es que se crea un caso LAN 1 con df casos.chief de 1. Eso nos crea una diferencia porque en casos LAN 1 anterior nos crea dos datos faltantes, uno de acuerdo a la región A, en la que hacemos chief con respecto a la región A,
y nos queda este LAN 1, y luego con respecto a la región B y nos genera este dato faltante, este segundo dato faltante. En cambio, con casos .shift nada más nos genera un solo faltante. Entonces nos generó, son diferentes las columnas, y el punto didáctico es que pues, al comparar la fila donde la región es igual a B y la semana es igual a 1, aquí la región B y la semana es igual a 1, esta. Vemos de que aquí nos generó para este atributo un dato faltante, pero para el otro atributo no. Entonces el LAN correcto debe ser NaN, no hay dato previo en la región B, pero el mal cálculo arrastra el último valor de la región A. Esto es fuga de información entre entidades. Se fugó una información de la región A la región B. A eso se refiere la palabra leakage, fuga de información. Aquí vamos a borrar esta partecita. Y ahora, ¿qué información aporta la media móvil? Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Qué información aportan las media móvil? En las medias móvil, aquí vamos a ver. Aquí se nos bajó. ¿Qué información aporta la media móvil? Acá. Aquí vamos a. ¿Qué información aporta la media móvil? Aquí. ¿Qué información aporta la media móvil? La segunda es que una media móvil o rolling mean, media móvil, rolling como de móvil, mean de media, eso suaviza el ruido de corto plazo y revela la tendencia subyacente de la serie. Entonces nos da la tendencia y nos baja el ruido. Aporta entonces reducción de ruido porque promedia fluctuaciones aleatorias y detecta la tendencia local, si la serie está subiendo o bajando o es estable en una ventana reciente. El contexto para el modelo, en vez de que el modelo vea un solo valor pasado, como en el LAN, con media móvil ve el resumen de varios periodos, lo cual es más robusto ante outlier puntuales, ante datos atípicos puntuales. Con la práctica para ello, veamos con Matplotlib, creamos una semilla aleatoria y creamos una serie con unos 100 daticos que distribuyan normal, y a esos 100 daticos que distribuyan normal le sumamos 50 y aplicamos el método CumSum. Bueno, primero CumSum a los datos que distribuyan normal y luego a ese CumSum le sumamos 50. Bueno, aquí le vamos a poner qué hace el método CumSum. El método, en realidad la función CumSum genera una serie acumulativa de números. Aquí le voy a poner una serie acumulativa de números aleatorios simulando una serie temporal con tendencia. Eso nos hace el CumSum. Y la media móvil de 7, entonces la generamos a esa serie le aplicamos rolling Windows igual 7, o sea, ventana igual 7, punto mins, y eso va a calcular el promedio de las últimas 7 observaciones. Así le graficamos esto y mire que nos grafica la serie en azul, la serie original, y la media móvil como una gráfica que es más suave respecto a la serie original. Mire que la serie original tiene más picos y la media móvil es más suave, no tiene tantos picos o variabilidad, y arranca mucho más adelante, 7 observaciones más adelante. Aquí podríamos ponerle al eje horizontal que se mueva
vamos a ponerle aquí para que veamos que arranca 7 después, bueno, 6 después. Le ponemos aquí plt.sub x ticks rotation 45. Bueno, y aquí nos lo pone así, rotado, y lo ponemos cada 7, rotación 45, y con np.arrange le ponemos pues de 1 a acá el máximo, que son 100, a 101, con incrementos de cada 7, por ejemplo. Entonces aquí ya nos genera, de que cada 7 nos genera que efectivamente arranca más o menos antes de 8, más o menos eran 6, entonces pongámosle que incrementos cada 6. Vamos a ver aquí, y empezamos desde 0. Vamos a empezar desde 0, y ahora sí lo vemos más preciso. Mire que en 6 arranca 6 después y toma 6 observaciones y se saca el promedio. Entonces la media móvil se obtiene con los promedios de las 6 últimas observaciones. Y bueno, el ejercicio es que comparar visualmente las ventanas 3, 7 y 21, y pregunte qué ventana suaviza demasiado o pierde información útil y cuál sigue teniendo mucho ruido. Entonces aquí vamos a hacer eso. Entonces vamos a ponerle a que para este script con Cloud decimos para el siguiente script. Aquí lo ponemos, créeme una modificación de él para responder a la siguiente pregunta. Entonces ahora pregunta. Entonces aquí le ponemos la pregunta o ejercicio para que no lo haga como un arreglo matricial. Entonces, para responderla, control C, control V, y lo pegamos. Y miren que ya aquí tiene la modificación del script para comparar. Y bueno, aquí creo que no nos generó un arreglo matricial, sino que llamó plot varias veces. Vamos a ver cómo nos queda para esta comparación. Bueno, aquí copiamos todo, y para el ejercicio, entonces acá en tipo Markdown vemos de que él dice: para guiar la discusión en el resultado, la ventana 3, la línea roja, tomato, seguirá muy de cerca a la serie original, la serie gris. Eso significa que sigue teniendo mucho ruido, apenas suaviza porque promedia muy pocos puntos. La ventana D21, la línea verde oscuro, será mucho más plana y retrasada respecto a los movimientos reales de la serie, y aquí es donde deberían notar que se suaviza demasiado, perdiendo información útil sobre cambios recientes. Además, tarda 21 periodos en empezar a mostrarse por los NaN iniciales. Y la ventana 7 debería verse como un punto intermedio razonable, reduce el ruido sin perder tanto la forma de la tendencia real. Entonces acá vamos a verla cómo nos queda, pero lo hizo con Matplotlib y calculó las media móvil de 3, media móvil 7, media móvil 21, calcula las medias móviles en distintas ventanas aplicadas a la serie, y luego graficó la serie, luego graficó la media móvil sobre el mismo plano. Entonces hizo gráficas sobre el mismo plano, y miremos que aquí
la grafica. Miren cómo nos grafica específicamente. Miren que la media móvil de 3, que es la como más o menos rojita, no está tan, muestra mucha variabilidad como la línea gris. La de 7 ya es más suave, no muestra tanta variabilidad. Y tiene más retraso. Y la de 21 es casi suavecita y está muy retrasada. Mucho después aparecen esos valores, está muy retrasada. Lo que ocurrió antes aparece en la móvil, la media móvil de 21 mucho después. Entonces casi siempre las medias móvil muestran un retraso en la información, pero la de 21 muestra una pérdida muy grande de información, pero la curva es muy suave. Y entonces aquí nos propone un ejercicio complementario, que ya los estudiantes que agreguen una cuarta ventana, por ejemplo Windows 14, y que justifiquen que en sus propias palabras en qué escenario real, por ejemplo vigilancia epidemiológica semanal, vigilancia epidemiológica, usarían cada una de las 4 ventanas. ¿Cuál de ellas? Y aquí él dice que nos lo puede dar en una versión de subplots separados, uno por ventana, en vez de superponerlos todos en un solo gráfico, lo cual a veces facilita la comparación visual cuando las líneas se encima demasiado. Entonces aquí pues vamos a dejarlo hasta así para seguir leyendo todo lo demás en cuanto a esta ingeniería de atributos. De aquí ya nos reflexiona sobre la diferencia que existe entre lang y una tendencia. Entonces el concepto de lang y el concepto de tendencia: el de lang captura el valor exacto de la variable en un momento pasado específico. Ejemplo, un caso lang 1 nos da los casos de la semana anterior. En cambio, la tendencia nos captura la dirección, el patrón de cambio a lo largo de varios periodos. Ejemplo, pendiente de una regresión sobre las últimas n semanas o diferencia entre medias móviles. El lang es un punto en el pasado, mientras que la tendencia es un patrón de movimiento a través de varios puntos. Y ya la práctica con Python para ello que nos propone es: creamos una transfer de casos y creamos un lang 1 y una media corta con rolling de 2.mins y una media larga con rolling de 4.mins, y la tendencia con la diferencia entre la media corta y la media larga. Y acá entonces nos muestra, calcula ello, esa diferencia, y nos muestra esto que nos da una interpretación de que si la tendencia es mayor a 0, la serie está acelerando al alza o al crecimiento, y si la tendencia es menor que 0, está desacelerando o cayendo. El lang, en cambio, solo dice cuánto había hace una semana, es decir, si sube o sin decir si sube o baja. Entonces aquí las tendencias son positivas, es decir, esto siempre va en crecimiento, mientras que el lang no nos dice sino los valores pasados fijos. Y ya aquí vemos por qué introducir interacciones entre variables climáticas. Esa es la otra pregunta que teníamos: ¿por qué introducir las interacciones entre variables climáticas? Entonces nos dice que eso se hace, la que nos dice que, en la que él nos muestra por qué introducir esas interacciones entre variables climáticas, es decir, para eso nos permite justificar por qué él calculó, por
porque calculó, por ejemplo, entre temperatura y humedad, por ejemplo, temperatura por humedad o lluvia por temperatura. Entonces, eso es porque muchos fenómenos, por ejemplo, la transmisión de enfermedades por vectores como el dengue, no dependen linealmente de solo una variable climática, sino de la combinación de varias. Por ejemplo, la temperatura sola no favorece la proliferación de mosquitos si no hay humedad o lluvia suficientes. Entonces, el efecto de la lluvia sobre criadores de mosquitos depende de la temperatura. Entonces, la lluvia más el calor es igual a criadores más productivos, mientras que la lluvia más productivos que la lluvia más frío. Entonces, las interacciones temperatura por humedad o temperatura por temperatura o lluvia por temperatura permiten que modelos lineales capturen esos efectos no aditivos sin necesidad de un modelo no lineal complejo. Entonces es por eso la necesidad de crear atributos entre productos, entre temperatura y humedad o entre temperatura y lluvia. Y ya en la práctica es mostrar que en DF de clima, en el que tenemos temperatura, humedad y lluvia, y que creamos los atributos de temperatura por humedad y temperatura por lluvia, y aquí los crea, mostramos esa, los crea, vamos a poner aquí con print para verlo más chiquitico, pues con print, para no ver tan ancho el data frame, y aquí los creamos, y aquí nos dice ejercicio, graficar casos versus temperatura por humedad y comparar casos versus temperatura sola. La correlación debe mejorar con la interacción. Para esta práctica, entonces, en la que queremos ver eso, aquí lo vamos a ver el gráfico de eso, nos muestra que si grafico temperatura por casos, veo unos puntos cercanos a el modelo de regresión que los aglutina, y vemos un R de 0.952, mientras que vemos un R más grande, o sea, una correlación lineal más grande entre casos y temperatura por humedad. Aquí ya de 960, pasó de 952 a 960 la correlación si tenemos el atributo producto entre temperatura y humedad. Y aquí ya lo vemos con más datos, aunque son generados de manera aleatoria. Entonces aquí no se ve tanto porque aquí bajó de punto 166 a punto 165, pero ya con datos reales se espera de que sea mayor esa correlación. Y aquí nos muestra como entre casos y temperatura una correlación de punto 16.6, y entre temperatura y humedad de punto 16.5, y temperatura por lluvia de punto 15.57. Es decir, aquí se muestra como la lista en la que se crea, en la que tenemos temperatura y se crea temperatura por humedad y temperatura por lluvia, y a veces las correlaciones se espera que sean mayores, las correlaciones lineales. Entonces, ¿qué deberían observar los estudiantes? ¿Qué se deberían observar? Entonces acá, pues la correlación interacción debería salir claramente más alta, más cercana a 1 que la correlación temperatura, porque así se diseñó la relación matemática de casos. Con 50 puntos la nube de dispersión y la línea de tendencia se ven mucho más consistentes que con solo 5 datos. Entonces la correlación entre atributos que interactúan esperamos que sea mayor. En este caso no, para esos datos aleatorios no pasó, pero eso es lo que se busca en la realidad, lo que justifica de que en ingeniería de atributos creemos atributos producto como el de temperatura y humedad o como el de temperatura y lluvia.
El ejercicio adicional para profundizar es que pide que cambien los coeficientes .15 y .012 en la fórmula de casos. Por ejemplo, invierta la importancia relativa y observen cómo cambian las correlaciones. Esto ayuda a que entiendan que la relación entre variables no es mágica, sino que depende del proceso generador de datos real, algo que en el mundo real no conocemos, pero que el análisis exploratorio nos ayuda a inferir. Aquí viene ya otra pregunta, y es ¿por qué el orden temporal es fundamental? Y la respuesta es que en las series temporales el objetivo es predecir el futuro usando el pasado. Si se rompe el orden, habrá fuga de información o leakage, es decir, el modelo podría ver datos futuros durante el entrenamiento. Por ejemplo, al hacer train test split, train test split aleatorio en vez de por fecha. Los LAN y los rolling se corrompen si las filas no están ordenadas cronológicamente antes de aplicar .shift o .rolling. Los cálculos son directamente incorrectos y la validación sería irrealista. Un modelo evaluado sin respetar el orden temporal puede parecer excelente en pruebas, pero fallar en producción, porque en la vida real nunca tendrás datos del futuro para predecir el presente. Y ya una práctica de ello, aquí nos la muestra, en la que damos un dato desordenado. Aquí están los casos, y aquí el LAN malo, y aquí en el caso ordenado, con el LAN bien. En este caso vemos cómo lo generó. Entonces aquí el desordenado, el DF desordenado, creó una muestra con la función sample, frecuencia de 1, random state de 1, reset index, drop true. Y el DF desordenado, LAN mal, es DF desordenado, casos shift de 1. Si calculamos el LAN sin ordenar primero, nos resulta incorrecto las cosas. Bueno, aquí le vamos a poner que el drop en true, que hace el drop en true, evita, aquí vamos a ponerle que es lo que evita. El drop en true evita que la columna de índice original se agregue al data frame resultante. Eso evita que la columna de índice original se agregue al data frame resultante. Aquí está diciendo que desordenamos el dataset a propósito con DF ejemplo, aplica un sample con frag de 1, random state de 1 y .reset index drop en true. Además que este método sample desordena el data frame ejemplo que teníamos, el DF ejemplo que teníamos aquí antes. Vamos a ver, aquí tenemos un DF ejemplo. Vamos a ver por acá. DF ejemplo. No veo dónde lo tomó. Aquí lo tomó con poquitas. Aquí en el ordenado, en la bien aquí 30, 15, 12, aquí 30, 15, 12, 23, 10, 20, 14, 23, 10, 20, 14, yo los veo igual. No veo como algo problemático ahí. Y la regla de oro es que siempre que sort value, siempre tienes que aplicar sort value de la fecha y group by de la entidad si hay múltiples series, y antes de aplicar un shift y rolling. Entonces primero debes aplicar el ordenamiento de acuerdo a la fecha, aplicar antes de generar lang y antes de aplicar medias medias móviles o medias móviles en ventanas diferentes. Ahora, ¿qué hace entonces ese método rolling de Windows? Bueno, ese rolling de Windows pues crea una ventana deslizante de tamaño Windows
sobre la serie y permite aplicar una función de agregación que sea media, suma, desviación estándar, máximo, mínimo. Entonces nos permite un Rollins de Windows permite aplicar una función de agregación y a cada ventana consecutiva. Por ejemplo, cada resultado se asigna a la posición final de la ventana. No usa datos futuros, por eso es seguro para series temporales si se usa bien. Entonces, el diseño de la práctica para Rolling es con el objetivo de que el estudiante entienda cómo se mueve la ventana y qué agregaciones puede aplicar y cómo se generan los NaN al inicio. Vamos a ver cómo es que se generan gracias a esta práctica. Entonces generamos una serie de pandas con la función series aplicada a esta lista de Python de valores enteros y con nombre de la serie valores. Y la ventana queremos que sea de 3 y creamos un data frame llamado df de práctica aplicando la función data frame a esa serie, bueno, a un diccionario con clave valores y valores dados por la serie. Y luego le creamos una columna rolling means para aplicándole a la serie punto rollings windows de la ventana punto means. Entonces creamos una nueva columna que sean los valores de la serie, que sean los promedios de las últimas 3 instancias, y con rollings de Windows punto sum para con la función de agregación de suma, luego con la función de agregación de máximo, luego con mínimo y luego de desviación estándar, con varias funciones de agregación. Y vemos de que entonces aquí están los valores, aquí rollings de means nos genera 2 valores faltantes, rolling de suma, el rolling de máximo, rolling de mínimo y rolling de desviación estándar. Y la pregunta guiada es que pedir al estudiante que calcule a mano con calculadora el valor de rollings means en la fila índice 2 para valores 1, 3, 5, que la media le va a dar de 3. Porque 1 más 3 más 5 me da 9, dividido 3 que me da 3. Y aquí nos pide sin el min de periodos, los primeros Windows 1 valores son NaN. Imprimimos serie.rollings de Windows 3.mins. Vamos a ver que imprima nada más estos y nos muestra que los 2 primeros son NaN. Y con Windows 3 minperiods 1.mins, entonces también nos da, no nos genera valores faltantes. Aquí 5235 y aquí minperiods de 1, en cambio aquí no tiene minperiods de 1. O sea, lo puede calcular para los 2 primeros. Sí calcula porque el mínimo número de periodos es de 1, máximo 3. Entonces aquí para los 2 primeros 52, 53, este 52, 53 sí están acá, y para esos 2 primeros sí calculó primero para el número mínimo de periodos, que quedaría 1, y luego el de 2 y luego el de 3. Y ahora, ¿en qué casos prefieren tener NaN al inicio versus un valor calculado con menos datos? Aplicación real en fechas. Pues aquí lo calcula y nos muestra la media móvil de 3 semanas, que es una curva más suave que el número de casos.
¿Y por qué es importante crear casos max 248? ¿Y qué aportan? Esos atributos capturan el pico máximo de casos observados en distintas ventanas de tiempo reciente. Entonces los máximos capturan son los picos máximos observados en distintas ventanas del tiempo, el máximo por ventanas. Y así podemos detectar los brotes o picos recientes. Un promedio puede diluir un pico puntual, pero el máximo lo preserva. Esto es crítico en vigilancia epidemiológica donde el pico reciente puede ser señal de un brote en curso. También múltiples escalas. Entonces aquí este atributo, casos max en las ventanas 248, nos permite en vigilancia epidemiológica centrarnos en la vigilancia de las futuras, de las posibles epidemias, que son en realidad picos de valores de casos de dengue. Aquí las múltiples escalas temporales, usar 248 semanas permite que el modelo capture dinámicas de corto plazo, 2, mediano plazo, 4, y un contexto más amplio de 8 semanas. Y la robustez ante estacionalidad y umbrales. Muchos sistemas de alerta temprana se basan en comparar el valor actual contra el máximo histórico reciente. Y aquí ya nos muestra cómo a casos, le tomamos casos max 2, casos max 4 y casos max 8. Y nos muestra que en 2 semanas los máximos nos capturan los máximos de 8, 20, 7, 9, nos calculan los máximos, se centran en los máximos en 2 semanas. En este es de 4, los máximos 20, 20, 15, 30, y en 8, en 30, 30, 30. Entonces mire que efectivamente de todos los máximos se centró en 8 semanas en los más importantes. En este caso de 30. Y el ejercicio de análisis identifica en cada fila casos max W sube abruptamente por un pico puntual, mientras que en casos max 8 tarda más en reaccionar. Discutir qué ventana sería para un sistema de alerta temprana que necesita reaccionar rápido y cuál para evitar si estamos en un nivel históricamente alto. Entonces, el que necesita reaccionar rápido se ve mucho mejor con casos max 2, que captura más la variabilidad de los máximos. De todas maneras, captura los de 20, los de 30 y los otros de una forma más rápida. Antes que casos max de 8. Este ya capturó el valor de 30. Este ya capturó los valores en realidad este capturó el valor de 20 antes que este. Entonces este lo captura mucho más rápido que este. Este capturó el valor de 30 al mismo tiempo. Y ya el resumen visual del pipeline completo. Entonces aquí lo corremos y nos muestra casos, temperatura, humedad, casos LAN, casos media móvil 4W, casos max 2W, casos max 4W. Ya tienen más significado para todos nosotros en esta parte de carga de ingeniería de atributos. Ya lo tenemos más claro, porque entonces sabemos por qué se deben de agregar en vigilancia epidemiológica los LAN y los rolling means, rolling max, rolling min y rolling STD, entre otros, y los productos entre variables y las diferencias entre variables. Los productos entre variables como temperatura de humedad y temperatura y lluvia. Muchas gracias.